Se llama Flavia Bojanovic, es muy jovencita. Es secretaria de Inteligencia Artificial de la Cámara de Representantes, nada menos, y le ha tocado trabajar duro y asesorar en esta flamante ley de inteligencia artificial en las escuelas. Bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. He leído por ahí, y vamos con las correcciones, si corresponde, que la inteligencia artificial es una herramienta que busca emular, imitar o reemplazar la inteligencia humana en base a algoritmos. Exactamente, son sistemas que realizan acciones que antes solo las podíamos realizar nosotros los seres humanos. Es decir, analiza información, contrasta esa información con otra, da nuevas respuestas, nuevos resultados, nos ayuda en esa toma de decisiones. Así que son herramientas que hoy en día realizan todas esas tareas que antes eran impensadas que una máquina podía hacerlas. Bien. ¿La inteligencia artificial piensa? Piensa, quizás no en el sentido que nosotros pensamos o que creemos que piensa, pero analiza esa base de datos, contrasta esa información y actúa de manera probabilística. Nos da una respuesta probabilística. Y está en pleno desarrollo, ¿no? O sea, cada vez más. Exactamente, hace 2 años, un poquito más de 2 años, en diciembre hizo 2 años, que todos tenemos acceso y estamos utilizando estas herramientas. El Papa, hoy vi el Papa, el flamante Papa, León XIV, hoy habló. Nos cuesta el nombre todavía. Casi digo Francisco. Hoy habló y dijo, bueno, cuando asumió León XIII, era la época de la industrialización, ¿no? Fue una gran revolución. Yo soy León XIV, dice, porque el gran desafío ahora es la inteligencia artificial. O sea, está equiparando la revolución de la inteligencia artificial, la está comparando con lo que fue la revolución de la industrialización en el mundo, ¿sí? Creo que esta revolución igualmente avanza mucho más rápido, a pasos mucho más agigantados. Cuando nosotros empezamos a utilizar estos sistemas no podían hacer o generar la información que generan hoy. Bien. Hoy en día podemos hablar, así como lo veíamos la otra vez juntos acá en el programa, le podemos hablar por audio, le damos una foto, le pedimos ayuda que nos ayude a analizar esa información y podemos contrastar una base de datos inmensa. ¿Cómo se va a utilizar, ahora hablemos de la ley, ¿no? ¿Cómo se va a utilizar la inteligencia artificial en las escuelas, Flavia? Bien, esta ley que se sancionó el jueves pasado, que fue presentada por el ingeniero Rovira el año pasado, justamente lo que busca es integrar a los sistemas de inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo. O sea, lo que nosotros queremos hacer es acercar estas herramientas adentro de las aulas, digamos, a que el docente las utilice como herramientas para desarrollar sus clases, para trabajar con los chicos y que los chicos también aprendan a utilizarla de una manera segura y crítica. ¿Podrías dar algunos ejemplos prácticos, es una redundancia, como para que podamos entender cómo se utilizaría en un aula la inteligencia artificial? A ver. Bien, por ejemplo, todos utilizamos hoy, necesitamos generar un texto o un cuento, lo que sea. Escriban un cuento, escribamos un cuento. Tema, no importa, el 25 de mayo, no sé. Que genere un texto. La inteligencia artificial le puede dar esta respuesta. Puede generar los personajes, crearle el escenario, darle un desarrollo a esa historia, una trama y un desenlace. Ahora, nosotros como docentes podemos tomar esa herramienta como un insumo para que a partir de ahí los chicos empiecen a verificar esa información, a verificar ese texto, a ver si tiene los personajes que ellos imaginaron, si atrapa al lector, si no, de qué manera podían cambiarlo, que den otro desenlace a la historia. O sea, darle la impronta de que quizás ya tienen la información, hoy ya la tienen a un clic, pero bueno, a ver de qué manera pueden actuar de manera crítica sobre esa información para hacer una producción propia. O sea, no es que la inteligencia artificial, llamémosle IA, pues si no es muy largo, ¿te hace la tarea como si fuese tu papá que te hace la tarea, digamos? O sea, te puede hacer la tarea, pero tenés que contrastar y corroborar a ver si la información que te brinda es adecuada. Quizás, por ejemplo, leamos que nos resuelva un problema de matemáticas. Sí. Bueno, quizás tenemos la respuesta. Bueno, quizás le podemos pedir a los chicos que nos ayuden a identificar cómo hizo ese algoritmo para llegar a la respuesta que nos dio. Pregunto. El paso a paso. La verdad que se me amontonan las preguntas, ¿no? ¿La IA puede redactar, puede dibujar? Puede dibujar, puede generar imágenes, claro. Entonces, puede armar mapas conceptuales. A mi alumno, digamos, me piden que escriba sobre el 25 de mayo, la Revolución de Mayo. Yo le pido a la inteligencia artificial, necesito esto, y de paso el dibujito del cabildo y haceme todo. Y la IA me lo da hecho, digamos.
Me lo puede hacer, exactamente. ¿Y eso no termina conspirando o matando la creatividad del alumno o no? Y yo creo que en realidad cambia el foco de lo que el docente le tiene que solicitar al alumno. Bien. La creatividad va a estar en el qué hace el alumno con esa información que recibe y cómo le da su propia impronta. Y al docente también, al docente le puede ahorrar y acotar muchísimo los tiempos de trabajo. Quizás tenés un aula donde en el ideal de los casos tenés 25, 30 chicos o más, y querés adaptar tu actividad áulica a algunos chicos que quizás le cuesta un poquito más, algunos que ya están más avanzados y le querés plantear un nuevo desafío. Bueno, valerse de estas herramientas para decir, este es el contenido que tengo que desarrollar, lo tengo que hacer en tanto tiempo, qué actividades puedo generar de manera diversificada, por ejemplo. El docente quizás muchas veces no tiene tiempo para hacerlo de manera diversificada. Uno no puede hacer una enseñanza en el 1 a 1 con los chicos cuando tenés 30 estudiantes en un aula. Entonces, esto te puede servir para justamente diversificar la oferta con la que brindás a los chicos y con la que vas a trabajar en el aula. Esto va a significar, es una pregunta, que ahí va a estar el docente y acá voy a tener mi celular. Digo, hablo del alumno, ¿no? Mi celular para que me ayude. Puede ser, puede ser. Nosotros tenemos una ley que incluye el uso del celular en las aulas, así que podemos utilizarlo dentro de las aulas con el celu, con la compu. Pueden haber momentos en particular que estén destinados dentro de las aulas a esto. Esto todavía tiene que incluirse todo en la reglamentación de la implementación de esta ley. Hoy en día esta ley marca líneas generales o un marco regulatorio amplio donde dice, bueno, ponemos al ser humano como eje y como foco, a estas herramientas como asistentes y que potencien al estudiante, que potencien al docente, pero siempre enfocándonos en que es una herramienta complementaria, no que viene a reemplazar. Bien, bien. Uno siempre cree, por ahí equivocadamente, que el objetivo de la educación primero es que los chicos aprendan y en segundo lugar, o en primer lugar, tal vez que aprendan a pensar también, ¿no? Porque si no, retrocedemos 400 años, 300 años. Bueno, pero muchas veces nosotros también, como lo usamos nosotros, por ejemplo, los adultos ahora, hay un tema en auge y le podemos pedir que nos dé diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, o quizás nos da una respuesta y bueno, a ver, que el chico genere una contraposición a esa respuesta que nos da la guía. Esto da vuelta totalmente la educación tal cual la conocíamos, ¿no? Y da vuelta en que hoy en día ya la pregunta y la respuesta no va a estar en el centro y no le podemos mandar al chico a que, no sé, vaya, investigue en una enciclopedia, que vaya a una biblioteca y que traiga las preguntas y las respuestas. Hasta hace poco tiempo ya era un poco impensado hacerlo porque teníamos los motores de búsqueda a un clic que poníamos en Google qué significa tal cosa y nos daba la respuesta. Pero ahí como que teníamos que investigar y analizar un poquito más. Hoy ese análisis también lo puede hacer. Pero bueno, ahí es cambiar de foco qué le vamos a pedir al estudiante. Bien, bien. ¿Y eso también va a obligar a cambiar la forma de tomar exámenes, Flavia? Sí, por supuesto. No, como digo, no podemos examen, sentarnos... el clásico examen pregunta-respuesta. Preguntas o definiciones, ya no las necesitamos a las definiciones, las tenemos acá. Podemos ejercitar la memoria, podemos ejercitar la comprensión a través de las definiciones, pero necesitamos enfocarnos en una mirada crítica de esa información. O sea, para que sean usuarios críticos de la IA, que no simplemente puedan pedir algo y que le dé una respuesta y conformarse con esa respuesta. No nos podemos conformar con la primera respuesta que nos da. Seguimos puliendo, seguimos pidiendo, adaptando a lo que nosotros queremos. Y eso implica que acorte mucho los tiempos y que también nos brinde ese acortar tiempos en ese trabajo, implica también abrir más espacio a las habilidades interpersonales, al trabajo con el otro, al trabajo en equipo, a que el docente esté como ese mentor y guía en el aula. Flavia, lo más probable es que los chicos, las chicas, entiendan muy rápidamente cómo funciona, la están usando, de hecho ya la están usando, en su casa, aunque no sea en la escuela, pero en su casa la usan. La usan, pero no todos, todavía no todos. Todavía no todos. Nos encontramos con muchos chicos cuando nosotros vamos a hacer talleres con los chicos, tanto acá en Posadas como en los municipios de la provincia, nos encontramos con chicos que por ahí todavía no usaron o por ahí lo usan como motor de búsqueda, como pregunta y respuesta. Sin saber bien toda la potencialidad que tiene la herramienta, que de eso se trata de enseñarla a usar. Claro, lo usan como una alternativa a Google, digamos. O sea, en lugar de preguntarle a Google, le preguntan a la IA, digamos. Te pido esto y me das la respuesta y me quedo con esa respuesta. No indago un poquito más, no busco, que justamente de eso se trata el incluirla en el aula. O sea, que aprendan a utilizarla críticamente, que no sean solamente receptores de esa información. Ahora, igual como sea, digamos, al ser chicos, al ser muy jóvenes, aprenden rápido.
¿Qué pasa con los docentes que por ahí tienen mucho más edad o tienen mucha más edad y por lo general al docente le suelen costar algunos procesos o algunas tecnologías? ¿Cómo van a manejar esta situación ahora que hay una ley, ¿no? Bien, quizás cuesta un poquito más el agarrarle la mano, por así decirlo, a estos sistemas, pero desde que nosotros empezamos ya hace un poco más de un año con la Secretaría a realizar los talleres con los docentes y demás, la verdad que los docentes tienen toda la receptividad a abrirnos las puertas y a trabajar con nosotros y a ver cómo pueden usarlo, porque se dan cuenta que es una tecnología que hoy está de manera transversal en todas las áreas y que ellos necesitan tener herramientas para trabajarlo con los chicos. Entonces se interesan, se anotan a los cursos, quieren participar de las charlas. O sea, los docentes tienen la puerta abierta para que nosotros vayamos con esto y que le digamos, miren, vamos a trabajarlo así, así, que podamos generar con ellos esas instancias nuevas de enseñanza y de aprendizaje. Bien. También hay que decir, ya lo dijiste, pero es importante repetirlo, que en realidad la IA está comenzando, pero probablemente en los próximos años se desarrolla a niveles que, no sé, seguramente vos sí, pero yo no me animo a imaginar siquiera, digamos, ¿no? Sí, da un poquito, sí, porque, da un poquito de miedo, da un poquito de vértigo, pero bueno, está avanzando y necesitamos justamente, de la manera tan rápida que avanza, o sea, fíjense que hace 2 años que la venimos utilizando y los grandes avances que se dieron, de acá a 2 años claro. más, ¿a dónde vamos a estar con todo eso? Entonces, justamente necesitamos adquirir estas habilidades. Nosotros hoy, al incluir estas habilidades en las aulas, le estamos brindando la posibilidad a los chicos de que aprendan cómo se utiliza, de que adquieran estas habilidades para que el día de mañana se inserten en un mundo laboral que no sabemos cómo va a estar estructurado, si van a seguir todos los empleos que nosotros conocemos hoy, de qué manera probablemente esos trabajos... Probablemente desaparezcan, al menos o se reestructuren. O aparezcan unos nuevos, o sea, desaparezcan algunos empleos y aparezcan otros que todavía no imaginamos. Sí, y que no lo imaginamos ni nosotros ni ellos, pero que al utilizar estas herramientas e ir incluyéndolas van a estar mucho más preparados para esos cambios. Está bien. La ley está sancionada, es una gran ley, sin duda, es como que, repito, es muy disruptivo, muy novedoso. ¿Cuánto va a estar la reglamentación o eso va a llevar un tiempo? Y lo tenemos que trabajar, digamos, con todos los entes de aplicación. Nosotros venimos trabajando con estas actividades de implementación con el Ministerio, con el Consejo, con la Subsecretaría de Educación Disruptiva, pero ahora tenemos que enfocarnos en generar un plan, una proyección de esta estructuración o de esta aplicación. ¿Qué le dirías? Yo diría especialmente a los padres, no sé si tanto a los chicos, que por ahí te están mirando, te están escuchando y deben estar pensando, pero bueno, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros, va a reemplazar al docente, va a reemplazar el trabajo del docente, va a reemplazar a los padres. No sé, esos miedos que no sé qué tan fundados son o no. ¿Viste? Quizás lo que voy a decir es una frase por ahí muy trillada ya, pero no va a reemplazarnos a nosotros, sino que va a reemplazar a las personas que no utilizan inteligencia artificial. Okay. Porque si vos no usás inteligencia artificial y yo uso, quizás el trabajo que a vos te lleve 5 días, yo lo hago en 1 hora, media hora. Entonces, ¿a quién va a contratar la empresa? Entonces, por eso justamente es adquirir estas habilidades. Evidentemente no podemos quedarnos afuera, digamos, eso es muy importante. No podemos quedarnos afuera. Sí. Quiero contar algo. Por favor, sí. Nosotros justamente estamos trabajando en articulación con la Vicegobernación sobre un proyecto que es Misiones Futura y que esta semana empezamos con los cierres presenciales en el interior y vamos a trabajar ahora el miércoles a las 18 horas en Iguazú, hacemos el primer cierre, donde viene Ragaco, que es Rafael García Costa, que es especialista en inteligencia artificial, y va a hablar un poquito sobre cómo la inteligencia artificial sirve para potenciar nuestros emprendimientos o nuestros negocios. Y ahí van a ir presentando los chicos también las producciones que fueron haciendo a lo largo de estas 10 clases que tuvimos virtuales. Bien, básicamente a la tecnología hay que usarla en nuestro favor, digamos. Exactamente. No debe generarnos temor. Y para todos los rubros. Estamos hablando de educación todos, ¿no? Y ahora con... ¿Se puede aplicar a todo la inteligencia artificial? A todo, ¿no? A todo lo que se nos ocurra. Así que así estamos, digamos. Vamos a seguir también generando nuevas propuestas, pero hoy en día estamos trabajando, por un lado, con el área educativa y, bueno, ahora con el emprendedurismo. No sé si te pregunté, pero ¿cómo han tomado los docentes? O sea, por lo bajo los notas preocupados o te cuestionan o preguntan o se preguntan cómo sigue esto. Preocupados en el sentido de quizás no contar con todas las herramientas o no saber cómo llevarlas al aula. Bien.
en ese sentido quizás sí preocupados, pero como te digo, predispuestos y abiertos a sumar la herramienta. Claro. Lo que pasa es que vos antes, cuando digo antes, hace 30 años. Sí, 30 años, ponele. El docente era prácticamente la única fuente del saber, la única fuente de sabiduría. Lo que decía la maestra o el maestro era palabra santa porque no había alguien más que pudiera competir con lo que decía. O chequear esa información. O chequear esa información. Después, bueno, con internet, claramente, yo lo escucho al maestro, pero voy a mi casa y investigo por otro lado, digamos. Es que el docente ahí tiene que correrse de ese rol de brindar toda la información o de saber todo, sino posicionarse como un facilitador de ese conocimiento y de acompañar al estudiante también. O sea, ir acompañando en ese proceso de aprendamos juntos, busquemos esta información juntos, resolvamos el problema juntos. Claro, va a desaparecer como la única fuente del saber. Lo dijo la maestra, así que no se discute. Palabra santa. Se terminó eso. Qué apasionante, qué lindo que es esto. Flavia, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hacemos